cordial saludo, mi nombre es Tatiana Hurtado Castañeda, pertenezco a la Educación y estoy en representación de mis compañeros Angélica García Jaramillo, Oscar Giovanni Vanegas, Mauricio Marulanda y Andrés Fernando Aguirre. El día de hoy voy a hablar de los sensores remotos, especialmente sobre la detección ambiental. Bueno, ¿qué es la teledetección ambiental? Es la observación remota de la superficie terrestre y constituye el marco del estudio de la teledetección. Un sistema de teledetección espacial incluye los siguientes elementos: fuente de energía, cubierta terrestre, sistema sensor, sistema de recepción y comercialización, intérprete y usuario final. Bueno, acá podemos ver un esquema del sistema de teledetección. Inicia sobre la observación de la fuente de energía, principalmente la radiación solar. Parte de esta se desvía hacia la atmósfera nuevamente, rebota con la atmósfera y va hacia fuera, y la otra parte se queda sobre la cubierta terrestre. El sistema sensor lo que hace es que permite analizar los datos de la fuente de energía, o en este caso de la radiación, lo transcribe al sistema de receptor. Este se va a las bases de datos y en la base de datos lo transcriben o lo transfieren a imágenes o a mapas digitales principalmente. Acá se da el tratamiento de los datos, se analiza y ya se hace el tratamiento digital como tal para que esté disponible para diferentes aspectos de análisis o de proyectos aplicados. Bueno, la teledetección ambiental ha ido cambiando con el transcurso de los años, también a medida de que va avanzando la tecnología. En este caso, digamos que si nos volcamos a años muy atrás, se inició con fotografía a través de globos, después avión, y a medida que llegó las tecnologías espaciales, se fueron incorporando también a estas, hasta llegar a lo que actualmente conocemos como teledetección ambiental. Desarrollo tecnológico de los teledetectores. ¿Qué permite los teledetectores? Estudios en diferentes partes, como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Unión Europea. Sin embargo, por ejemplo, Colombia también tiene grupos de investigación y estudios en esta área. Desarrollo de las aplicaciones. ¿Para qué se pueden utilizar? Para casos de cartografía, agricultura, instalaciones, administración, entre otros. Principalmente patrocinados por entes gubernamentales y empresas privadas. Aspectos legales de la teledetección. La teledetección se realizará en provecho e interés a todos los países de acuerdo con el derecho internacional. Se respetará el principio de soberanía de los estados sobre su propia riqueza y recursos naturales. Se promoverá la cooperación internacional sobre recepción, interpretación y archivo de datos. Los estados deberán informar a la ONU sobre programas de teledetección que se propongan a desarrollar. Se informará a los estados afectados para prevenir fenómenos perjudiciales para el medio ambiente. Ventajas de la observación espacial. Una cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre, ya que abarca todo el planeta. Perspectiva panorámica. Como se manifiesta a gran escala, lo que hace es que se tiene mejor visibilidad de un terreno o de un ecosistema o de un lugar a observar o a analizar. La observación multiescala no destructiva. Cobertura repetitiva, transmisión inmediata y formato digital. La transmisión inmediata del formato digital agiliza mucho el proceso y también la disponibilidad de la información a todas las personas. Bueno, principios físicos de la teledetección. Primero, la fundamentación de la observación remota. Una de las primeras formas de teledetección es la reflexión, principalmente derivada de la energía irradiada por la luz solar. Espectro electromagnético. Una de las principales bandas espectrales podemos identificar las siguientes: el espectro visible, el infrarrojo cercano, infrarrojo mediano, infrarrojo lejano y microondas. Esta última, pues digamos que abarca mayor terreno por el nivel de longevidad que tienen las mismas. Entonces, digamos que ha ayudado a mejorar los procesos de teledetección. Términos y unidades de medida. En la teledetección se emplea el sufijo ANSIA para las magnitudes absolutas y el sufijo IVIDAD para magnitudes relativas. Acá vemos un ejemplo de la forma de la teledetección, primero con la reflexión de la luz solar o de la radiación solar, con la emisión hacia el sensor y con la reflexión-emisión.
de un lugar de estudio. En este caso se puede identificar un ecosistema. Bueno, tabla y términos de unidades de medida. Los principales conceptos de la teledetección son energía radiante, flujo radiante, emitancia y radiancia, intensidad radiante, radiancia espectral, emisividad, reflectividad, absortividad y transmisibilidad. Acá tenemos los símbolos con el que cada uno se identifica y la fórmula de la ecuación para poder determinar las unidades en las que se encuentran, al igual en las unidades de medida que se deben de analizar. Bueno, caracterización espectral. ¿Qué permite? La reflectividad de la hoja, las características de la planta, la situación geográfica de la planta. Cuanto mayor sea el contraste entre las bandas, mayor será la cobertura vegetal y o vigor de la vegetación, y más clara su discriminación frente a otro tipo de cubiertas. Esto quiere decir que a partir de la caracterización espectral podemos identificar el tipo de vegetación que existe en determinada área, las condiciones de esta y qué características tiene como tal. Acá tenemos un ejemplo, esto es una tabla o bueno, una imagen sobre los porcentajes de reflectividad, en este caso para las hojas de jara. Entonces, acá tenemos diferentes contenidos de humedad, de los datos que nos dio el espectroradiómetro. En el suelo, en el espectro óptico. Bueno, se obtienen datos indirectos de las características del suelo, se obtienen datos de suelos desnudos. Eso es importante en el momento de observar, digamos, lugares con procesos de desertificación acelerado, identificar también procesos de deforestación, ya que cambia los usos del suelo. El agua en el espectro óptico. Bueno, se generan datos por la superficie, la variabilidad del agua, la profundidad del agua, materiales en la superficie y la composición. También bastante importante, digamos, dentro de nuestro caso, que es ingeniería ambiental, ya que podemos estar, digamos, impactos ambientales que esté sufriendo un lago, un río, disminuciones de sus caudales, de su profundidad, de la composición misma del agua. Entonces es bastante útil. Dominio del infrarrojo térmico. La característica de la realización energética en el infrarrojo térmico se debe tener en cuenta la capacidad térmica, la conductividad, la difusibilidad y la inercia térmica. Acá tenemos unos ejemplos sobre cómo actúa la teledetección ambiental en los diferentes aspectos y con respecto a la hora del día. Si va aumentando, va disminuyendo o permanece constante. Bueno, espectro electromagnético. Cualquier tipo de energía radiante en función de su longitud de onda o frecuencia. Se tienen dos aspectos importantes. El primero, la radiancia, que es el total de la energía radiada por una determinada dirección, por unidad de área y por ángulo sólido de medida. Es fundamental en teledetección porque describe precisamente lo que mide el sensor. Y la radiancia espectral, total de energía radiada en una determinada longitud de onda, por unidad de área y por ángulo sólido de medida. El sensor afecta una banda particular del espectro, dando la medida más cercana a la observación remota. Acá podemos ver el esquema del ángulo sólido, donde está nuestra fuente de energía, principalmente la radiación solar, el ángulo en el cual se encuentra y cómo se manifiesta en los lugares de la Tierra. Características de la radiación solar. Bueno, las principales características radiactivas del Sol son la fuente primordial de la energía radiante en nuestro planeta y el comportamiento de las principales coberturas terrestres frente a este tipo de radiación. Las firmas espectrales son fundamentales para reconocer cubiertas de interés o parámetros dentro de estas cubiertas, clorofila en la vegetación o turbidez en el agua. El comportamiento espectral de las masas de vegetales relacionados a la reflectividad de la hoja, que suele ser el elemento más visible desde una plataforma especial. La presencia de pigmentos, de estructura celular y el contenido de la humedad, como su distribución geométrica, entre otros. Acá podemos ver algunos ejemplos de cómo actúa las características de la radiación solar. Bueno, la bibliografía pertenece a Emilio Chubieco del 2008, Teledetección ambiental, observación de la Tierra desde el espacio. Muchas gracias.